Acá estamos con don Luis para cumplir con uno de los desafíos que nos pidió don Fernando Abarca, uno de los seguidores del canal. Don Luis, ¿cómo estás? Hola Víctor, bien, ¿cómo estás tú? Empezamos una nueva semana. Claro, ¿Ah? ¿está bien? ¿Estamos todo bien? ¿Y por tu lado? Todo bien. Perfecto. Oiga, así que ya se animó con una segunda patita de este desafío planteado por don Fernando Abarca. Oye, sí, un saludo a don Fernando y a todos los seguidores del canal. Sí, pero fíjate que te quiero plantear una innovación como ya vi que te habías preparado porque lo conversamos antes. Vamos a hacer una introducción al We The Beatles. ¿Qué te parece? Perfecto. En el fondo vamos a analizar los singles anteriores al disco, los que surgieron entre el disco y los que ya se grabaron al final prácticamente de la producción de We The Beatles. O sea, entre Please Please Me, With the Beatles y De Camino a Hard Day's Night. Exactamente, justamente son tres los singles, o sea, son 6 temas que los vamos a tratar de abarcar de la manera técnica lo mejor posible. Perfecto. Oye, ¿qué nos tienes tú acá en la mesa? ¿Qué nos estás mostrando? Claro, de lo que conversamos está acá From Me to You, que viene con Thank You Girl como lado B. Esta es la edición que salió en 1992 dentro de la caja de disco compacto, rescatando la imagen oficial británica. Sí. Y esta es la edición de 7 pulgadas en vinilo que salió en 2019, buscando carátulas del mundo. Y en el caso de From Me to You, eligió la edición de Noruega. Y bueno, y tengo acá otra edición inglesa de From Me to You. Perfecto. Después tenemos He Loved You con I Get You, Sí. también la edición single, la edición que salió en esta caja del mundo, que acá remite a una carátula griega, y también ediciones japonesas, también japonesas, chilenas, Las chilenas sin carátula. claro, alemanas. Perfecto. Oye, esos sobres me parecen conocidos. Claro, sí, los sobres que usted me encontró. Los que se encontraron. Claro, acá la edición alemana con las canciones Sí, en alemán. en alemán, claro. Vamos a contar la historia, a pesar que lo hicimos en otro video, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de las canciones en alemán. Perfecto. Y I Want to Hold Your Hand, en la versión oficial del single, como salió en los discos compactos, y la edición de las cajas con carátulas del mundo que eligieron la chilena. La edición de I Want to Hold Your Hand es la Que chilena. viene siendo como la carátula oficial del We The Beatles. Claro, exactamente. Y acá tenemos de camino ya a Hard Day's Night, Come By My Love con You Can Do That. Sí, mira, no hemos nunca abordado las vestimentas de este periodo, Claro. pero son bien especiales. Sí, bien formales. Sí, bien formales. Bueno, ya que tú nos estás mostrando eso, te debo contar algunos datos importantes antes de hacer el análisis de grabación de los singles. Lo primero es que hay una anécdota bien buena en este periodo de la grabación del single From Me to You. Se empieza a vivir la Beatlemanía, fíjate. Se palpa en el ambiente, pero también en la sala de grabación. De hecho, es tan así que los Beatles, no sé si tú sabías, pero lo conversamos antes, los Beatles no se les reservaban las horas de grabación en EMI, o después que se convirtió en Abbey Road, como The Beatles. ¿Tú te imaginas qué nombre pudieron haber usado? Sé que usaban otros nombres, pero Sí. en este minuto no recuerdo ninguno. Sí, lo conversamos antes. Sí, fíjate, uno de los nombres importantes eran de Dakotas, fíjate. De Dakota. Y esto era porque se sabía de que ya en la parte interna de Abbey Road se estaba filtrando la prensa los días en que los Beatles aparecían en el estudio. Entonces, como una manera de tratar de minimizar esta filtración de información, ellos se ponían de Dakotas, como muchos nombres de otros grupos, de Dakotas porque ellos eran un grupo que acompañaba a uno de los cantantes, a sus ídolos de la época de los 50. Entonces, habitualmente metían ese nombre de Dakotas y ya los técnicos sabían que cuando leían el libro de grabación y estaba de Dakota, sabían que eran los Beatles. Claro. Otro dato interesante es que hay una sesión de fotos antes de la grabación de From Me to You en los alrededores de Abbey Road. Ellos se sacan una sesión y fíjate que tenemos acá... ¿Es como un parque, un jardín? Es como una especie de callejón.
Ya. Mira, acá tenemos una de las fotos de la sesión. Con sus instrumentos, con todo. Yo siempre pensaba que estaban como en el patio, pero en un callejón Es un entonces. callejón, es un pequeño callejón que está a los alrededores de Abbey Road, en la parte de atrás, Ya, según lo que dice nuestro amigo Jeff Emerick. ya. Y ellos están en esta sesión cuando empiezan a darse cuenta que se había filtrado la información que ese día iban a grabar y las chicas empiezan a aparecer por arriba de los muros, lo cual hizo que los Beatles corrieran rápidamente al estudio de grabación y se encerraran ahí. Llegaron riéndose y un poco diciéndole al resto del equipo técnico que estaban arrancando de las fans. O sea, acá estábamos viviendo en los inicios de la Beatlemanía. O sea, por detrás quizás ya había gente escuchando, poniendo O sea, orejas. Claro, Jeff Emery dice que no, que ellos confirman, más allá de escuchar, se le estaba dateando a la gente que los claro, Beatles iban a estar ese día. O sea, claro, había gente que los estaba esperando. Y ya cuando llegaban, más gente se sumaba. claro. Claro, los escuchaban, reían y ya seguramente la aglomeración de gente era mayor. Y lo otro es que al llegar a esta sesión, al llegar a la sesión de grabación, antes de la sesión, ellos tratando de arrancar de esta cantidad de gente que los perseguía, de fans, el equipo técnico se da cuenta de esto, fíjate. Y lo primero que hacen es un poco sorprenderse, atrasar un poco el inicio de la grabación y esperar un poco que el ambiente se calmara cuando mandan a Mal Evans. Tú sabes que Mal Evans es uno de los grandes ayudantes de Claro, de Beatles, los roadies. del road y que los acompañó en la gira a Hamburgo y todo eso. Lo mandan a inspeccionar y vuelve rápidamente Mal Evans diciendo de que habían chicas al interior de Abbey Road. O sea, habían pasado un cordón policial que ya a esa altura había para frenar a la gente. O sea, imagínate la cantidad de gente que ya se había reunido y ya habían sorteado el cinturón policial y ya estaban adentro y de hecho buscándolos en los otros estudios de Abbey Road. Oh, qué riesgoso. Terriblemente. Y ya el tono de risa de los músicos cambia un poco a preocupación y George Martin y Norman Smith y Jeff Emerick preocupadísimos, sin saber qué iba a pasar, iban a poder concretar la grabación, hasta dónde iba a llegar este tema de acoso. Bueno, es tan así que una de las fans se filtra en el estudio 2 de Abbey Road y trata de llegar a Ringo. Y ahí uno de los asistentes hace una especie de tackle, frena a la chica y la logra sacar, pero claramente se encierran en el estudio y mandan a Miles Evans a hacer un recorrido para ver dónde podían estar y él llega con las noticias de que no podían llegar a la cocina, por ejemplo, que ellos querían tomarse algo antes de comenzar la grabación porque ya habían chicas que se habían tomado la cocina de Abbey Road. Oh, lo que uno ve en cuanto a fanatismo es los que logran meterse al escenario, que suben, Claro. que abrazan al artista, pero ya meterse al estudio de O grabación, sea, yo me imagínate, Víctor, para la redundancia, la cantidad de dinero que hay en un estudio de grabación con claro, los equipos sofisticados de esa época, que ah, alguien llegara a romper un cable, botar un robarse micrófono, una perilla como recuerdo, como ¿no? recuerdo, o sea, porque es muy acertado lo que tú dices, la gente buscaba ya en esa época un trozo de ropa, un mechón de pelo, Pasaba en los hoteles, pues compraban las la sábanas, sábana, claro. claro, se recortaba a la gente la sábana, los mechones de pelo se vendían. Bueno, acá estaba todo este terrible escenario para los técnicos de no saber qué podía pasar y se toma una medida que de ahí en adelante va a ser una consecuencia durante mucho tiempo en el desarrollo de los Beatles en el estudio de grabación. En Please Please Me contamos que ellos iban en las pausas a una cocina que había en Abbey Road. A raíz de esto se elimina la ida a las cocinas de los Beatles y Mal Evans junto con su otro asistente, ¿tú te acuerdas el nombre? Ni la espinal. Bien, con Neil arman en el propio estudio número 2 o donde les tocaba grabar a los Beatles, pero en este caso era el estudio 2, y arman un pequeño rincón donde iban a tener los refrigerios, pequeño de bebida, un poco de bebida, de El comida. cafecito, claro. La idea era no salir del estudio, la idea era estar ahí y tratar de sortear todo lo que venía estando en el estudio. Oye, Esa es como una de las... no es tan conocido eso, No ¿eh? es, no es tan conocido, pero también uno puede empezar a dimensionar que esto que parecía muy chistoso y muy agradable ya empezó para ellos Claro. ser un poco de acoso, ¿no? De haber sido muy, muy desagradable y cansador a lo largo del tiempo. Y eso lo puede contar solamente alguien que estuvo ahí. Exactamente, Claro. correctamente. Ahora, dentro de las cosas muy positivas que ocurrieron es que los técnicos dicen que notaron unos Beatles muy maduros, se notaba, a pesar que la diferencia de tiempo era corta, En el mismo año, claro. en el mismo año y con diferencia de meses entre Please Please Me y We the Beatles, ellos llegaron mucho más maduros musicalmente a nivel de composición, a nivel de instrumentación,
pero también como banda, muy Afiatado, cohesionado, claro. muy cohesionado. Eso también producto de las giras, de tanto tocar, pero los técnicos lo notaron inmediatamente. Y eso motivó, por ejemplo, a que el sonidista de esa época, que grabó los primeros álbumes, Norman Smith, empezara a innovar también. Vio que el grupo se había esforzado, que llegó de mejor manera a grabar y propuso inmediatamente dos innovaciones. Lo primero, introducir un micrófono, colgar un micrófono por sobre la cabeza de Ringo para lograr una mejor registro de la batería de él. Y acá mira lo que pude conseguir. Pude conseguir una foto de Ringo de la sesión, de una de las sesiones, con el micrófono arriba, y acá está el famoso micrófono que incorporó Norman Smith, el AKG, marca AKG D19. De ese hemos hablado en otras actuaciones, Lo ¿verdad? comentamos hace un tiempo atrás cuando hablamos de la microfonía de los Beatles. Claro. Pero este es el mismo micrófono que está acá arriba, si tú te fijas. Sí. Es el mismo que tiene Ringo sobre la cabeza, una innovación. ¿Y esa distancia es la adecuada para agarrar claro, los instrumentos? ¿Sí? En este caso Norman Smith tenía un muy buen concepto de microfonía, entonces las distancias eran la adecuada, pero además era todo nuevo, Víctor, entonces también se generaba todo esto de experimentación. Claro. Él supuso, no habían precedentes casi. Claro. Entonces todo esto se innovaba en el momento, lo probó, le dio resultado y lo mantuvo. Y lo mantuvo por mucho tiempo, este concepto de micrófono arriba de la cabeza de Ringo para captar mejor su batería. Y lo otro fue este aparato que también hablamos la vez anterior, que se llama un compresor, el famoso Altec RS-124. Los compresores, como hablamos, tienen la particularidad de los sonidos muy leves, subirlos a un nivel adecuado, y los que son muy altos, bajarlos. Este compresor Altec RS-124, y la innovación fue que antiguamente todo se comprimía en estos equipos, todo junto. Y acá lo que hizo Norman fue separar, por ejemplo, separó en una de las unidades la batería y en la otra unidad el bajo de McCartney, lo que logró que el sonido mejorara aún mucho mejor definición, y el conjunto de la base instrumental sonara mucho más sólida y más nítida. Esas fueron las dos innovaciones que se hicieron. Hasta ese minuto no se había usado compresor en un trabajo europeo. Se había usado, lo habíamos hablado en Please Please Me, lo que se había usado siempre junto. Claro. Todo, por ejemplo, bajo y batería se comprimía junto. Acá hay una compresión por separado, lo que se hace a la larga que un mejor manejo de los instrumentos, más definición. Como se comprimen por separado, claro, se manejan por separado. Entonces, vamos a pasar un poco a los detalles de la grabación, ¿te parece? Ya, estupendo. Mira, las primeras grabaciones, al igual que Please Please Me, se hicieron con grabadoras de 2 pistas. ¿Ya? 2 pistas, y se partió grabando el día 5 de marzo de 1963. Esa fue la primera grabación de From Me to You, junto con Thank You Girl, ¿ya? Y fue publicado el single el 11 de abril del 63. La característica de From Me to You es que alcanzó el número 1, fue el primer tema en alcanzar el número 1 de los Beatles en el Reino Unido. Tiene esa particularidad este tema. Se grabó en 1 hora y media este tema, y se utilizaron 13 tomas, ¿ya? De las 13 tomas, dicen los registros, que hay muy pocos, que la toma 7 fue elegida para máster, y en base a eso se fueron agregando el resto de los instrumentos. Hay un dato acá, que curiosamente en la grabación de estos 2 primeros temas no hay muchos registros de tomas alternativas, y la documentación que tenía el estudio se perdió, no ha sido encontrada, fíjate. No se sabe si se votó, si se eliminó, pero es muy raro porque sí está la documentación de Please Please Me y no la de estos singles. Lo mismo pasa con Thank You Girl, que también fue grabado entre el 5 y el 13 de marzo, fue publicado el 11 de abril, y la grabación participaron en este single George Martin como productor y Norman Smith como ingeniero, y nuestro amigo Jeff Emery como asistente. Una anécdota importante de Thank You Girl es que John venía de una afección a la garganta que se le había mantenido por mucho tiempo, y llegó a la grabación sin la armónica para tocar Thank You Girl. ¿Y cuál fue la solución? Norman Smith rápidamente fue a pedirle prestado a un segundo ingeniero de grabación que acostumbraba a andar con una armónica, y le pidió la armónica para que John la utilizara en el tema. De lo contrario,
no había armónica para grabar. El segundo asistente se llama Malcolm Davis, por si acaso. ¿Ah? Perfecto. Yo pensé que no le iba a tocar por su afección, pero fue más bien el olvido que... Fue el olvido, exactamente. No, llegó al estudio sin armónica. Y no era la primera vez, porque en Please Please Me también ocurrió algo parecido. También tuvieron que recurrir en una de las sesiones a la armónica de un asistente. El segundo single que vamos a analizar es She Love You, que se grabó el 1 de julio de 1963. ¿Ah? Y este se empezó a grabar a las 14:30 horas y fue hasta el proceso terminó a las 17:30. ¿Ah? Y tiene la particularidad de ser el single más vendido en el Reino Unido de los Beatles. El single se publicó el 23 de agosto de 1963. También, al igual que From Me to You, se desconoce, no hay mucho material técnico, no hay mucha ficha técnica, no hay mucha información. Lo que se conoce es lo que estamos contando acá. No se sabe cuántas tomas se hicieron, de hecho, se desconoce, y tampoco se sabe cuál es la toma que eligieron como máster. Pero el equipo se repite. El equipo de grabación del 1 de julio de 1963 fue John Martin con Norman Smith y como asistente Jeff Emerick. ¿Y Jeff Emerick no recuerda? ¿No tenía apuntes personales de...? No habían apuntes personales. Yeah. No, era todo muy cuadrado en Abbey Yeah. Road. O sea, habían cuadernos para hacer eso. Si no se registraba en el cuaderno, no quedaba registro. Y si el cuaderno se perdía la información. Y Por tu experiencia como sonidista, ¿puede haber sido un robo? es lo más probable. Es lo más probable que alguien lo sacó, porque sí existe material de consulta de Please Please Me. Más antiguo, claro. Y más antiguo. Entonces, es muy raro que se haya perdido los de estos singles. O que lo hayan borrado, o sea... Yo creo que a lo mejor lo sacaron, pasa mucho que a lo mejor se presta para entrevistas o para algún documental y no volvió, o alguien lo sacó, lo vendió, no vamos a saber, no está el dato duro, pero sí sabemos que no está. Claro. Y el lado B de este single es I Get You, ¿cierto? Claro. Que se grabó en la segunda etapa del proceso de grabación. Se comenzó a grabar a las 19:30 y se terminó a las 22:30, ¿cierto? Esto tiene una particularidad, se me olvidaba un detalle, Víctor. En el caso del single From Me to You y Thank You Girl, es la última, registro que se tiene con el nombre de McCartney Lennon. Después del single From Me to You viene She Love You y acá empieza la denominación Lennon-McCartney. ¿Ah? Buen dato, importante ese dato. Buen dato. ¿Ya? El single se graba el 1 de julio del 63, como dijimos, se publica el 23 de agosto de 1963 y el equipo de grabación, John Martin, Norman Smith como ingeniero de grabación y Jeff Emerick como asistente. Y en el caso de I Get You, que también en la misma sesión, ya lo dijimos, se grabó desde las 19:30 hasta las 22:30, tiene una particularidad. Se grabó, se anotó y se mezcló no con el nombre de I Get You. ¿Tenías ese dato? ¿Y no? No, se registró como Get You in the End. Ya. Así estaba registrado. Pero después... Que ese es como el coro. Claro. Get You in the End. Claro. Oye, pero a último momento se cambió el nombre porque analizaron que en realidad el impacto era mucho más directo en el sector femenino. Se le llamaban I Get You, que tenía un significado mucho más romántico que utilizar el nombre que habían puesto como primario. También a lo mismo que en el caso de She Love You, se desconoce la cantidad de tomas realizadas y tampoco hay mucho registro con respecto al tema de qué toma se utilizó. El equipo es el mismo, el del 1 de julio de la grabación y mezcla, John Martin como productor y el primer ingeniero Norman Smith y el segundo ingeniero, nuestro amigo Jeff Emerick. ¿Me permite un aporte? Sí, por supuesto. Aquí en la edición en español, la edición chilena, queda claro qué significa el Get You. Serás mía. Claro. Ahí viene por qué utilizaron algo mucho más llamativo pero fíjate el marketing que ya existía en ese momento, enfocado netamente hacia el público femenino. Era un nombre mucho más comercial y mucho más llamativo cautivador para la sensibilidad fans, femenina. Para las fans, completamente. Y pasamos a I Want to Hold Your Hand, ¿cierto? Que esto aquí marca un antes y un después porque es la primera grabación a 4 pistas. Dejamos la grabación a 2 pistas
pasamos a 4 pistas y generalmente en 4 pistas en los Beatles se distribuía de la siguiente manera. En la primera pista se grababa el bajo y la batería, en la pista siguiente se grababan las guitarras, en la tercera pista se grababan las voces y en la cuarta pista los instrumentos accesorios como palmas, teclados o guitarras adicionales que se fueran incorporando. También fue el primer éxito estadounidense del grupo, ¿cierto? Eso se sabe en la historia, ¿cierto? Marcó un antes y un después, claro, con la gira norteamericana, claro, ¿cierto? El single se graba el 17 de octubre de 1963, o sea, prácticamente estamos hablando casi al final de la grabación de We the Beatles, ¿ya? Y se publicó el 29 de noviembre de 1963. Se hicieron 17 tomas de grabación. Tampoco existe mucha documentación con respecto a este single, pero se conoce, y por ahí alguno de los técnicos recuerda que el máster se hizo en base a la toma 17. La grabación, el equipo de grabación del día 17 también es George Martin como productor, Norman Smith como ingeniero y nuestro amigo Jeff Emerick como asistente de grabación. Y el lado B del single es This Boy. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Como para que podamos mostrarlo. Claro, acá. El lado B era This Boy, que se grabó en la misma sesión del 17 de octubre. También se hicieron 17 tomas. Se publicó el 29 de noviembre de 1963. Y acá se cree, si bien no hay mucha información, que la toma final se hizo el máster final se hizo entre la mezcla de la toma 15 con la toma, perdón, de la toma 14 con la toma 15. Un anexo especial que quería comentar Don Luis y que nos anticipó es unas grabaciones de este periodo que hacen que The Beatles se salgan de su zona de confort. Cuéntenos un poquito más, don Luis. Sí, mira, bien simple para que terminemos el tema de los singles alemanes. De las pocas veces que los Beatles grabaron en otro idioma fue acá, y fue a raíz de que el sello EMI le sugirió a George Martin que para que los Beatles entraran en Alemania tenían que grabar en ese idioma, cosa que era ridículo porque lo que grabaran los Beatles iba a ser un éxito. Se dieron cuenta después, y una de las cosas que George Martin decía que no se equivocó en esa decisión. Pero bueno, les pidió el sello y ellos grabaron. Estaban de gira en Francia, estaban por 18 días haciendo conciertos en el Olympia de París. Y fueron a la Pathé Marconi, el estudio de el estudio Abbey Road francés, y grabaron el tema I Want to Hold Your Hand, ¿cierto? En su versión alemana, que es lo que tenemos aquí. Mira, claro, justo está en tu colección. Claro, y además juntos, sí, por un lado y otro. Y por el otro lado está She Love You. She Love You, claro. En realidad, acá está She Love You, debería ser. Claro. Y al otro lado, claro. I Want to Hold Your She Hand. Love You como She Lived Ditch. Claro. Y I Want to Hold Your Hand como Come Give Me the Hand. Claro. I Want to Hold Your Hand se lanzó en Alemania en marzo de 1964. Fíjate que se grabó en enero de 64 y el 29 de enero, y ya en marzo se estaba lanzando en ese mercado. Y la versión She Love You también se grabó el 29 de enero y también se lanzó en marzo. Ambos fueron traducidos al alemán por Camilo Felges, que bajo el seudónimo de el seudónimo de Jan Nicolás, hizo las traducciones al alemán. Este personaje fue el que le dio el trabajo a los Beatles de cantarlo y hacer la propia traducción al idioma, ¿cierto?, propio de Alemania. Claro. Okay, curioso a propósito de lo que usted me dice, que era una búsqueda de entrar al mercado alemán. Ellos ya lo tenían conquistado, si se habían forjado allá. Es que era innecesario. Y algo de las medidas que George Martin un poco se lamenta de haber hecho de haber forzado en grabarlos en alemán. No era necesario. Después él dice, podrían haber grabado en Swahili y iba a ser un éxito igual. No daba exactamente lo mismo. Una particularidad, en este mismo proceso de grabación de los temas en alemán se graba Can't Buy Me Love, que va a ser, ¿cierto?, de cierta manera el puntapié inicial de lo que va a ser el próximo disco de los Beatles, pero eso lo vamos a abordar en otro mes. En un par de semanas más vamos a abordar el proceso de grabación de We the Beatles. Claro, porque este fue, como usted bien dijo, un anticipo, una previa. Solamente un anticipo, y termino con una foto bien interesante. Mira, esta es de la sesión de grabación justamente de la primera sesión de From Me to You, y mira quién está al lado. ¿Tú sabes quién es ese personaje? Dick James.
Él Ah, es que el era ya, famoso. del sello. Él fue el personaje que estaba a cargo de cierta manera, acá como sale en la foto, era el editor de las canciones. ¿Ah? Ah, Él era ya, el editor de perfecto. las canciones y era un personaje que si bien tenía muy buena relación con John Lennon, no así con el resto de los Beatles. Cuando llegaba siempre le decían, Dix, ¿vienes a contar el dinero? Así, eso le decían ellos de manera irónica. El círculo de los Beatles era bien cerrado y estos personajes, si bien estaban dentro de la industria, no eran muy queridos por el grupo. Claro, Después confirmaron del porqué, pues mucha gente se le acercaba, eran los que ganaban dinero mientras ellos hacían el trabajo más claro. pesado. ¿Mm? Claro, son simplemente porque manejaban la industria, conocían los mecanismos, Exacto. pero en cuanto al Eh, porte artístico, Nada. nada. Y se daban el lujo de aparecer en esta época en el estudio de grabación y escuchar los temas y dar opinión. Yo creo que muy incómodo para ellos. Claro, No siendo músicos. claro, casi como esos managers de fútbol. Bueno, no, claro, es más o menos lo mismo. Claro, Bueno, esta ha sido la introducción. Esperemos que le guste a la gente del canal. Y estamos preparando lo que es el material para lo que va a ser el análisis de la grabación de We the Beatles. muy amable, don Luis. Muchas gracias por este estupendo preámbulo que nos No, deja, sí. pero con un anecdotario exquisito y además muy entretenido. Sí, aparte que aprovechamos que tú gentilmente nos facilitas toda tu colección, ¿cierto? Para ir mostrando lo que justamente estamos hablando, por los discos de época. Perfecto. Nos vemos, don Luis. Listo, cuídate, que estés muy Chao, bien. chao.